Quería agradecer mucho a los organizadores por habernos invitado. Y bueno, voy a tratar de hablarles un poco de las aplicaciones de biotecnología en la parte animal, sobre todo. En realidad, el tema da para mucho. Yo preferí concentrarlo en un aspecto bien particular, que es en lo que más estamos trabajando nosotros hoy por hoy. Hay una selección natural de qué es lo que hay más demanda, y lo que más se hace es lo que hay más demanda, lo que agrega más valor. Y hay cosas que son muy sofisticadas, pero no tienen la demanda y por lo tanto no se hacen, se hace muy poco, ¿no? Entonces, yo les quería hablar un poco de los marcadores de ADN. Esta es un poco la estructura de la charla, cómo se heredan, cómo se pueden hacer los análisis de filiación, las aplicaciones forenses, las bases de datos de ADN y las aplicaciones en agropecuaria. Esto, digamos, yo tengo mucho más información más precisa en la parte humana que en la parte bovina, pero es exactamente lo mismo, por lo tanto me voy a referir a los marcadores y al genoma humano, y es lo mismo que si me estuviera refiriendo al genoma bovino. Digamos que el humano en particular tiene 23 pares de cromosomas, son 3.000 millones de pares de bases, o sea, 3.000 millones de letras. El genoma de cualquier mamífero es más o menos parecido. Hay unos 30.000 genes, pero esos genes ocupan solo el 3% del genoma, o sea, hay un 97% restante que es no codificante, y dentro de ese 97% restante hay algunas secuencias que se llaman secuencias repetidas en tándem. Estas secuencias repetidas en tándem es lo que nosotros usamos como marcadores, porque por un lado son amplificables por PCR, que es una técnica muy fácil de llevar a cabo, y son muy fáciles de originar un número a partir de estos marcadores. O sea, yo no sé bien qué es lo que ustedes, cuál es la base que tienen, pero no importa mucho. Lo que importa es que el ADN está codificado por estas 4 letras, ¿no? A, T, C y G, en diferentes secuencias. Y hay lugares donde como que se raya el disco y empiezas, por ejemplo, CTA, 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 y después sigue la secuencia única. El número de estas repeticiones que hay es variable, o sea que mientras un individuo puede tener en un cromosoma 5 repeticiones y en otro cromosoma, en el cromosoma homólogo, 6 repeticiones o 8 repeticiones. Ahora lo van a ver más claro. Si nosotros tenemos que en una célula eucariótica o de mamífero tenemos pares de cromosomas, tenemos todo un juego de cromosomas que es de origen paterno y todo otro juego de cromosomas homólogos que son de origen materno. En cada uno de esos cromosomas existen marcadores. Por ejemplo, acá estamos focalizando un lugar donde hay 9 repeticiones y acá hay 2 repeticiones. Este individuo tiene en todas sus células, en este par de cromosomas, esta forma, 9-2. Pero en la especie puede haber distinto número de repeticiones. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un vacuno, vamos a hacerlo para poner un poco más agropecuario, cuando esa vaca produce óvulos, los óvulos llevan uno de los 2 cromosomas homólogos, o sea, que tiene 2 repeticiones o que tiene 9, el que tiene 2 o el que tiene 9. Si nosotros tenemos un toro que tiene 5 repeticiones en un cromosoma y 6 en otro, este toro produce espermatozoides que llevan o el 5 o el 6. Se forma así un nuevo individuo que es, por ejemplo, 9-5, porque se originó de uno de los 2 óvulos posibles de esta, que era el 9, y uno de los 2 óvulos posibles de este, que era el 5. Ese número de repeticiones nosotros lo amplificamos por ADN y lo vemos como picos de distinto peso molecular. El peso molecular está dado por el número de repeticiones que tiene. Y de esta forma llegamos a lo que se llama el número de identidad biológica. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del ser humano, pues es lo que tenía más a mano, pero estos son los nombres de los marcadores, ¿está? CSF1PO, TIPOX, THO1. Estos son los locus, digamos. Y esto es el resultado que se encontró. En un cromosoma se encontró que acá había, no veo bien, 10 repeticiones, y acá también había 10 repeticiones, el homocigoto para este. En este otro marcador, un cromosoma homólogo tenía 11 repeticiones y el otro 8. En los 2 cromosomas homólogos tenía 6 repeticiones, y así.
Este número es un número absolutamente único, o sea, no hay dos individuos que tengan este mismo número, ¿tá? Lo mismo pasa en humanos, en caballos, en bovinos. La gracia es que además de ser único, es hereditario, o sea, la mitad, todos los descendientes y los ascendientes, o sea, tanto los padres como los hijos de este animal, van a tener un número de identidad biológico que va a ser único, pero que va a estar compuesto en un 50% por este número. O sea que podemos establecer relaciones de parentesco basados en este número. Y otra característica importante es que está en cada una de las células. Bueno, son las aplicaciones más conocidas. Ustedes habrán visto en análisis de filiación. Esto es exactamente lo mismo, se hace en humanos que en bovinos. O sea, si nosotros tenemos acá una madre, por ejemplo, que es 10-10 para este marcador, y un hijo que es 11-10, sabemos que el hijo heredó de su madre este 10, y este 11 lo heredó de su padre, ya que la madre no tiene 11, así que si este tiene el 11 es el alelo paterno obligatorio. Si acá tenemos un padre legado o un supuesto padre, y vemos que tiene el 11, es compatible con la hipótesis de que efectivamente es el padre biológico. Entonces vamos a otro marcador y analizamos. La madre es 11-8 y el hijo es 11-8. Así que no sabemos bien si de la madre le heredó el 11 o el 8, pero el tema es que es compatible con un padre que sea 8-8, porque entonces decimos, bueno, puede haber heredado el 11 de la madre y el 8 del padre. Y acá la madre es 6-6, 9-6, 9 es el alelo paterno obligatorio y el padre tiene el 9. Y haciendo esto con un número suficientemente grande de marcadores, estamos absolutamente seguros de si un hijo es hijo de un padre, o si un ternero es hijo de un toro, o si un caballo es hijo de un potrillo, de un padrillo determinado. Lo que importa es que bueno, hoy por hoy a nivel animal, digamos, a nivel agropecuario, todos los animales que se registran, o sea, los pedigrees, bueno, antes que nada hay que hablar que en todos los países existen asociaciones de productores que son encargadas de custodiar la pureza de la raza. O sea, acá está la Asociación de Productores de Hereford, la Asociación de Productores de Aberdeen Angus, la Asociación de Productores de Caballos Criollos, y esas asociaciones de productores mantienen registros, o sea que cada vez que nace un animal, registran que tal animal es hijo de tal otro y tal otro. Esos registros hasta hace poco, hasta hace un par de años, acá en Uruguay se llevaban de forma oral, digamos. Iba un inspector y cuando había habido un nacimiento le decían, sí, este potrillo es el que nació de esta yegua y es hijo de este caballo. Pero en realidad era un tema de fe, digamos, ¿no? Mientras que el análisis de ADN permite confirmarlo por una forma independiente. Y entonces se adoptó, y todos los animales, hoy por hoy, todos los animales de pedigrí es obligatorio presentar en el momento de la inscripción el análisis de ADN correspondiente que verifica que realmente es válido. Eso pasa, bueno, nosotros somos proveedores de la Asociación Rural y le hacemos a todos los bovinos y equinos de la Asociación Rural, y también del Studbook, que los caballos de carrera, también pasa lo mismo. Y lo importante es que estos marcadores tienen que estar regulados por asociaciones internacionales, porque en los genomas hay muchos marcadores, hay miles de marcadores. Entonces al principio cada laboratorio usaba los suyos, mientras que un poco se dijo, no, vamos a usar todos los mismos, así hablamos todos el mismo idioma y podemos comparar resultados, por ejemplo, obtenidos en Uruguay con otros obtenidos en Brasil o en Inglaterra. O sea, el animal se transporta con datos que son cotejables, ¿no? Lo mismo pasó en humanos. Hay paneles de marcadores internacionales que son aceptados como todo el mundo, y se hacen los comparison tests, que son pruebas anuales en las que cada laboratorio emite resultados para estar seguros que estamos hablando todos el mismo idioma. Como les digo, en la parte animal está la International Society of Animal Genetics. Bueno, esto también es en humanos, pero tiene un correlato en la parte animal. O sea, ustedes habrán visto por las series de televisión, y ya hoy por hoy es bastante común ver
cómo a partir de de sangre obtenida en la escena del crimen se puede sacar el número de identidad biológica de la persona que aportó esa sangre, y se puede comparar con una serie de sospechosos, o se puede comparar con perfiles obtenidos en una base de datos. Nosotros estamos haciendo esto mismo en la parte animal en abigeato, o sea, como ustedes saben, es cada vez más común el robo de ganado. Entonces a nosotros nos envían, por un lado, restos, por ejemplo, si matan un animal en el campo y sacan pedazos de carne, siempre queda el cuero con carne, con sangre, qué sé yo, y nos mandan, cuando la policía encuentra una carnicería clandestina o encuentra que puede haber algo para comparar, nos mandan las dos muestras y nosotros tenemos que decir si pertenecen al mismo animal o no, ¿no? Bueno, también hay un correlato con el tema del semen. Por ejemplo, para nosotros hemos tenido casos de veterinarios que al hacer inseminación artificial, por ejemplo, se le mezclan los tubos, o no están totalmente seguros, inseminaron con un animal o con otro animal, y nosotros podemos, así como sacamos el número de identidad biológica de la sangre, lo podemos sacar del semen, ¿tá? Entonces, comparando el número de identidad biológica del semen con el del supuesto toro, podemos establecer a qué toro pertenece, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les estaba diciendo, y ya hablamos de los registros de las sociedades de criadores. Hablamos de la certificación de semen, hablamos de la parte forense, de abigeato y robo de ganado, y tenemos también todo un tema de trazabilidad basado en ADN. Tenemos un programa de certificación de carne, el programa Wagyu. Yo no sé si ustedes tienen claro el concepto de la trazabilidad, pero se trata de poder establecer, en el caso de la carne, por ejemplo, un pedazo de carne, una vez que está en el plato del consumidor, poder saber de qué todo el camino que recorrió ese pedazo de carne, o sea, poder seguirle el rastro desde que ese animal nació, dónde nació, dónde fue engordado, qué vacunas le dieron, qué vacunas no le dieron, dónde se faenó, qué fecha se faenó, de qué país viene. O sea, cuando muchos problemas que hubo con la industria cárnica hicieron que hoy los mercados se vuelvan cada vez más exigentes en cuanto a las garantías del producto. O sea, no puede ser más un pedazo de carne anónimo, que uno diga, bueno, está, pero es carne y nadie sabe dónde vino. No, hay que ser capaz de reconstruir todos los pasos que sufrió. Y nosotros con carne Wagyu estamos haciendo eso, es decir, hasta que llega la faena, los animales tienen una caravana, entonces todos los movimientos de DICOSE se asocian a la caravana, y después, cuando el animal es faenado, se establece una correlación entre el número de caravana y el número de identidad biológica. Entonces, de ahí para adelante, nosotros tenemos todos los animales Wagyu faenados, tenemos un número de identidad biológica, y por lo tanto, toda la carne Wagyu uruguaya, si está en Bélgica o en Holanda o en Texas o en San Pablo, si quieren saber un churrasco de qué animal es, lo pueden saber, ¿no? Y bueno, y además eso se puede usar también para certificar que efectivamente es carne Wagyu, ¿no? O sea, Uruguay no tiene tradición de criar ganado Wagyu, pero como nosotros tenemos todos los toros Wagyu que se utilizaron en Uruguay, nosotros a cada animal que se faena le hacemos un análisis de paternidad y verificamos que efectivamente es hijo de un toro Wagyu. Entonces tenemos una alianza con Inspectorate, que es una certificadora internacional, y emitimos un sello que dice este animal certificado por Inspectorate es cruza Wagyu, ¿no? Bueno, estos son ejemplos de todos los líos que han pasado últimamente con el tema de la industria cárnica y por qué se aumentaron las exigencias. Entonces tenemos el tema de que con las caravanas se puede llegar hasta determinado punto, pero después en el momento de la faena y en el momento del desosado
hay que pasarse a otro sistema. Digo, hay plantas acá que eligieron pasarse al sistema de etiquetas, que también es válido. O sea, uno puede agarrar la carne en el momento de faenarla y ponerle una etiqueta a cada uno y así tratar de darle la trazabilidad. Lo bueno es que esto es como un etiquetado natural que es indisoluble de la carne. O sea, uno no puede, no se separa, no se mezcla, no se entrevera, ¿no? Y uno origina un número tan largo como este. O sea, este número es absolutamente incapaz de ser repetido, ¿no? Esto es un ejemplo, esto es ADN para que tengan una idea de cómo se ve. Esto es una cantidad bastante grande de ADN. Nosotros pusimos a punto un sistema para poder separar el momento de la faena del momento de la muestra de ADN. Lo que hacemos es quedarnos con las orejas, y las orejas de por sí nos aseguran que el número de caravana y la muestra biológica no se mezclan, no se separan. O sea, en la tranquilidad del laboratorio podemos poner pedacitos de oreja en una placa sabiendo que no tenemos que transcribir, decir esta oreja pertenece, o este pedacito, esta muestra biológica pertenece a tal caravana, sino que ya tenemos la oreja con la caravana puesta, ¿no? Y esta fue una demostración que hicimos en marzo del año pasado, que se hizo el asado más grande del mundo, y nosotros hicimos una trazabilidad individual. En realidad le tomamos muestras a los 2.000 animales que participaron del asado. Como se hacía solo el vacío, era una cantidad enorme de animales, y de esos 2.000 animales le tomamos muestra a todos. O sea, guardamos la muestra de cada uno de ellos, o sea que podríamos haberle hecho la trazabilidad a todos, pero le hicimos el número de identidad biológica a 100 de ellos, y después sacamos un trozo de carne al azar de la parrilla del asado, y ahí en tiempo real purificamos el ADN, lo amplificamos y lo tipificamos. Y cuando estaban comiendo los postres pudimos asociarlo con la caravana y saber en qué establecimiento había nacido, y todos los datos asociados a la caravana, ¿no? Había una película de eso. Acá. ¿No se puede abrir? No pasa el video. Bueno, no importa. Una cosa parecida, o sea, no sé si se dan cuenta, pero nosotros estamos mucho en el negocio, digamos, de la identidad. O sea, tanto en la parte humana como en la parte animal. Y ahora estamos pasándonos a la parte vegetal también, a tratar de resolver mediante el análisis de ADN problemas de identidad. En la parte de semillas existe un problema con las semillas piratas, es decir, en Argentina, por ejemplo, 2/3 de la soya que se planta no paga las regalías que te tendría que pagar a las empresas semilleristas, ¿tá? Porque hay variedades que pagan regalías y variedades que están exentas de regalías. Entonces todo el mundo dice que las que plantó son las exentas de regalías, y todo el mundo sabe que las que plantó no son las exentas de regalías. Pero hoy por hoy poder verificar eso es complicado, porque lo que hacen es plantar las dos plantitas una al lado de la otra, esperar todo un año, vos sabrás bien cuánto demoran en crecer, e ir mirando fenotípicamente si efectivamente son o no son las variedades que corresponden. Ya hace tiempo en otros lados del mundo se están usando a nivel de investigación, y en algunas partes ya en la parte comercial, estos mismos marcadores de ADN que usábamos en animales, o sea, secuencias repetidas en tándem, para identificar variedades. La gran ventaja de las variedades de las especies autógamas es que son como si fueran clones. O sea, la variedad, por ejemplo, 124, todos los individuos de la 124 es como si fuera un solo individuo. O sea, es como si fuera una vaca. Son todos idénticos. Entonces a nosotros nos dicen, comparar si el 124 es igual al 87, y es muy fácil porque tienen que coincidir en todos los marcadores, ¿no? Tenemos un sistema que lo pusimos a punto en soya, y ahora acabamos de terminar un sistema que pusimos a punto en trigo. INIA, la unidad de biotecnología de INIA también usó este sistema para
para resolver un caso muy importante de soya. Hubo un problema de robo de semillas de varios miles de dólares que se resolvieron por esta tecnología, o sea que está como, yo no diría todavía validada, pero por lo menos ha sido tenida en cuenta en procesos judiciales. Y estamos en tratativas con Argentina para hacer los estudios de Argentina. Y bueno, esto es un poco un resumen de todos los servicios que nosotros hacemos basados en la misma tecnología: paternidad en humanos, forense, registros animales, abigeato, certificación de raza, trazabilidad de carne y certificación de semillas. Digo, esto es, ya les digo, esto es hablando específicamente de lo que es identidad, que es una de las aplicaciones de la biotecnología, de la biología molecular en la parte agropecuaria, ¿no? Existen otras aplicaciones a las que no me referí, que las quería mencionar, pero por ejemplo nosotros hacemos análisis para terneza de la carne. La terneza de la carne es una característica difícil de medir y se ha encontrado que algunos genes están correlacionados, algunos variantes de genes están correlacionados con esta característica. Entonces se agarra el ADN de un toro, se amplifica el gen correspondiente y se dice si ese toro tiene las variantes del gen que están asociadas a la carne más tierna o menos tierna, o carne con más marmolado o con menos marmolado. En animales, en ovinos, por ejemplo, se han encontrado genes asociados a la resistencia a food rot. Entonces, no sé si conocen el food rot, el pietín, es una enfermedad podal que produce una gran caída en la producción de lana. Entonces se puede seleccionar los carneros que tienen las variantes resistentes al food rot contra los que no las tienen. O sea, hay en todo el genoma animal se están buscando marcadores asociados a características para poder seleccionar. Y bueno, estas eran las conclusiones que yo había puesto. O sea, todos los seres vivos tienen su número de identidad biológica. Las bases de datos ya han mostrado ser una enorme utilidad para la justicia. La metodología que se usa es estandarizada y mundialmente contrastable, o sea que los resultados obtenidos en un lugar se pueden repetir en cualquier otro. Y la misma tecnología se utiliza en varias especies, o sea, una vez que uno extrajo el ADN, todo el laboratorio que se usa es el mismo, ¿no? Y bueno, y esto era una reflexión final que yo había puesto, que es importante, yo creo, a la hora de estar empezando una carrera de biotecnología, y es que el agregado de valor no siempre proporciona la complejidad de la solución. O sea, la biología molecular es una enorme herramienta, es una muy buena herramienta para investigación, para descubrir los procesos, para entender cosas, para avanzar en el conocimiento. Pero cuando uno habla de biotecnología, habla más bien de agregar valor, resolver problemas cotidianos, problemas de prácticos. O sea, queremos ver si este carnicero es el que robó tal vaca o no la robó, o ver si está pagando por los royalties de la semilla o no los está pagando, y a veces, o en casos humanos, si fulanito es el padre o no de menganito. O sea, son cosas que tienen un gran valor para la sociedad y que por ahí tienen muy baja complejidad. O sea, tipificar microsatélites es algo muy sencillo, pero uno a veces está tentado sobre todo cuando es estudiante, a pensar que la complejidad es proporcional al valor que agregan. Y eso me gustaría transmitir ese mensaje de que se puede separar, decir, bueno, por ahí hay cosas que no son complejas pero agregan valor, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Tenemos tiempo para una o dos preguntas.
pensando en la vinculación de la actividad de empresa con la formación de las personas que trabajan ahí, si podías hacer una referencia en el caso de Genia, es decir, qué perfiles de formaciones o de experiencias, digamos, tienen las personas que, en el caso tuyo te presentamos, pero que se vinculan a la empresa como tal, también en un ambiente de trabajo biotecnológico. Sí. Sí, bueno, en el laboratorio, por ejemplo, la directora técnica es una bioquímica clínica, porque nosotros tenemos la parte humana y el Ministerio de Salud Pública nos exige que sea una bioquímica clínica o un médico con posgrado de laboratorio. Después hay otra persona que trabaja en la parte humana también, que es de una carrera nueva que se llama Biología Humana, que es una mezcla de ciencias biológicas, de licenciatura en biología con medicina. Después hay 2 bioquímicas y hay 2 biólogas, y después hay un estudiante de veterinaria que además es estudiante de biología. O sea que hay bastante gente que viene de extracciones más bien básicas y que se tiran a la biotecnología, han aprendido la parte de biotecnología medio en el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que haya un posgrado de biotecnología donde ya la gente esté pensando en resolver problemas puede ser de gran utilidad, ¿no? Y después otra cosa que yo creo que también es importante es que nosotros tuvimos un poco que hacer una empresa para poder satisfacer nuestra vocación de utilizar determinadas herramientas para resolver problemas de la vida diaria, ¿no? Y yo veo, a nosotros nos llegan muchos currículums, realmente acá el sector tiene mucho para crecer porque hay mucha gente preparada y hay muchos problemas para resolver, pero todavía hay un tema de falta de orquestación de todo el sector. Y hay currículums pidiendo trabajo, que eso es difícil que haya. O sea, nosotros ya somos 10 personas trabajando y bueno, la ecuación que tenemos nos da más o menos para eso, para ir creciendo a poco. Y después otra alternativa sería crear nuevas empresas de biotecnología, que cada uno de los que quiere trabajar fuera suficientemente emprendedor para crear su empresa, lo cual es un poco utópico, da un trabajo chino hacer su propia empresa. Entonces nosotros alentamos mucho una orientación intermedia que consiste en que alguien que quiere trabajar con nosotros, en vez de venir a pedir trabajo, venga a traer un proyecto. Diga, vi en internet que yo qué sé, a los cáncer de colon se le estudia el gen KRAS para ver si se le da un tratamiento o no se le da un tratamiento. Yo podría poner a punto eso y podría hacer en eso, y el mercado es de tanto. Entonces nosotros podemos ofrecer un paraguas con el equipamiento, con los reactivos, con todo, para que esa persona se genere su propio lugar de trabajo. Bueno, o sea, yo creo que esa es una alternativa que como estudiante de biotecnología convendría tenerla presente durante toda la carrera, que uno dice, bueno, pero mi camino ¿cuál es? O que una empresa me contrate, pero hay 10 empresas que ya están llenas de gente, o monto mi propia empresa, que da un laburo chino, o me imagino un proyecto, estudio el mercado que pueda tener y se lo planteo a alguien y yo en ese caso me asocio con ellos. O sea, no es un emprendimiento que creo que uno le puede bajar el riesgo de hacer toda una empresa de nuevo y puede aumentar el techo de estar trabajando por un salario, decir, no, bueno, pero si el proyecto es bueno, se puede aumentar, ¿no? Una preguntita más. ¿Hacia dónde va el futuro de estas técnicas que tienen que ver con la secuenciación, la amplificación por PCR? ¿El futuro hacia dónde iría? ¿Es posible, por ejemplo, automatizar si hay un número importante de muestras que analizar? Lo que pasa es que estas técnicas se pueden usar para miles de cosas distintas, ¿no? Y las herramientas tienen que ser proporcionales al problema que se quiera resolver. Hoy por hoy hay secuenciadores que secuencian un genoma entero en 2 días, en 3 días, genomas bacterianos, ¿no? Hay chips de ADN que permiten analizar 500 genes al mismo tiempo. Entonces, me parece que no es un tema de que todo va a ir hacia algo, sino que
las herramientas se van adecuando para las necesidades. Y a veces uno se pasa o sea, pensar en un secuenciador de estos de última generación que secuencian miles y miles de pares de base por minuto no tiene sentido para determinar una identificación varietal, por ejemplo, porque no hace falta, ¿no?